El oscuro secreto de mi novia y su traición. Una vez, ella se volvió casi una sombra detrás de mí. Cada noche, revisaba mi celular como si esperara encontrar algo. Al principio, pensé que era solo inseguridad, pero después de unos días, la tensión creció. Cuando ella se daba la vuelta, la veía mirar mi pantalla, su rostro lleno de desconfianza. Me hacía preguntas sutiles, pequeñas interacciones que no podía ignorar. Mi celular no tenía nada, o eso creía. En esos días, todo parecía normal. Llevábamos casi un año juntos y, aunque tuvimos nuestras peleas, sentía que teníamos una buena relación. Pero esa desconfianza me desgastaba. Se convirtió en un ciclo vicioso. Cuanto más revisaba mi celular, más insegura se sentía. Me decía que era para saber si la engañaba, pero yo solo me sentía atrapado, como un animal en una jaula. Aún así, había momentos en que la veía reír, esa risa que una vez me había encantado, pero que ahora me parecía casi una ilusión. Una tarde, decidí tener una conversación seria con ella. Le pregunté directamente por qué sentía esa necesidad. Se quedó callada, sus ojos miraban hacia el suelo. Eventualmente, me dijo que había tenido un ex que la había traicionado y eso la marcó. Sentí empatía, pero también angustia. Su inseguridad me estaba afectando y parecía que no había forma de salir. Me preguntaba si su pasado la había convertido en quien era ahora, si esa sombra era su verdadera esencia. Esa noche, cuando ella se quedó dormida, algo en mí me impulsó a revisar su celular. Sabía que no era correcto, pero la curiosidad era demasiado fuerte. Encontré una carpeta oculta en su galería. Era una carpeta llamada Recuerdos. Mi corazón se aceleró. Abrí la carpeta y vi fotos de ella con otros chicos, sonriendo, abrazándolos. Mi estómago se retorció. ¿Por qué ocultaba eso? Las imágenes eran de los últimos meses, incluso antes de que comenzáramos a salir. La primera fue de un chico en una playa, con una mano en su cintura. Sentí que el aire se me escapaba. Esa no era la forma en que yo la conocía. Cuando la desperté, su reacción fue inmediata. Se puso a la defensiva, su mirada cambiaba entre la ira y el miedo. Me dijo que eran solo amigos y que lo hacía para superar su pasado. Pero, ¿quién estaba realmente superando a quién? No sabía qué hacer. Me sentí traicionado y a la vez dolido por su dolor. Las semanas pasaron y cada vez se sentía más tensa. La desconfianza llenaba el aire y cada conversación terminaba en peleas. A veces, me preguntaba si yo también tenía algo que ocultar, aunque sabía que no era así. La presión crecía, y mis amigos comenzaron a notar la tensión entre nosotros. Una noche, mientras hablaba con un amigo sobre la situación, me sugirió que le hiciera una prueba. Aparentemente, ella no podría resistir la tentación de seguir revisando mi celular. Sugerí dejarlo a propósito en la mesa mientras hablábamos. Cuando ella llegó, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la viera desplazándose por mis mensajes. Miré cada movimiento de su mano, cada parpadeo, como si estuviera esperando el momento en que estallaría la verdad. Pero lo que pasó a continuación me dejó helado. En lugar de leer mis mensajes, giró la vista hacia su propio celular. Sentí un escalofrío. ¿Qué estaba revisando? Se quedó ahí, en silencio, mientras su rostro cambiaba. Cuando le pregunté, simplemente dijo que era algo que tenía que hacer. Esa frase me dejó confundido. Otra vez supe que había algo más ahí, un misterio que la rodeaba. Su desconfianza era un reflejo de su propia culpa, y en ese momento, me sentí más perdido que nunca. Decidí que era el momento de actuar. Le pedí que me dejara ver su celular. Su reacción fue suficiente para darme la respuesta. Se puso a la defensiva inmediatamente, alegando que mi desconfianza solo estaba provocando más problemas. Pero su mirada decía todo lo contrario. Sentía que algo oscuro estaba oculto, pero no podía arrastrarla a una confrontación más brutal. Era un juego peligroso, y la atmósfera en casa se convirtió en un campo de minas. Finalmente, una noche, no pude resistirlo más. Me quedé despierto mientras ella dormía. Busqué ese extraño, algo, que sabía que estaba allí. Cuando finalmente accedí a su teléfono, encontré una conversación impresionante. Un grupo de mensajes encriptados de un contacto llamado, amigo. Sus palabras eran íntimas, hablando de momentos que no entendía. ¿Por qué ocultaba esto? La conexión entre ellos parecía ser más que una simple amistad. Las palabras que le había dedicado eran de una profundidad que me desgarraba. Me preguntaba si había estado compartiendo con él los mismos sueños que alguna vez compartió conmigo. En las conversaciones, había detalles íntimos, menciones de citas que no deberían haber ocurrido. Mi corazón latía con fuerza. Ella había estado viéndolo, y lo peor, parecía que él también estaba al tanto de mí. La ira me invadió, un fuego que no podía apagar. ¿Ese era el vínculo que la mantenía tan desconfiada de mí? Si era así, ¿quién realmente era ella?
Lo que había creído que era amor se desvanecía como una sombra al amanecer. A la mañana siguiente, decidí enfrentarla. La verdad era inminente. Presenté las pruebas con calma, esperando que mi voz no temblara. Cuando le mostré el teléfono, su rostro se tornó pálido. Pero no se defendió. En cambio, rompió en llanto. Me confesó que había sido más que solo un amigo. Era alguien con quien había estado involucrada antes de que estuviéramos juntos. El dolor de su confesión era insoportable. Sentí que todo a mi alrededor colapsaba. Cada palabra era una traición. Ella trató de explicarlo, de decirme que había cambiado, que estaba conmigo por amor. Pero las palabras solo profundizaron la herida. La confianza se había desvanecido, y ya no sabía qué creer. Sin embargo, había algo más. Mientras lloraba, mencionó a otra persona que había estado en su vida. Me dijo que había un secreto que nunca había compartido. Mi curiosidad creció. No podía dejarlo pasar. Le pedí que me lo dijera. La tensión en la habitación aumentaba, como si estuviéramos al borde de un precipicio. Me preguntaba si la verdad aliviaría mi dolor o lo intensificaría. Después de lo que parecieron horas, finalmente se atrevió a hablar. Resultó que ese amigo había sido una parte importante de su vida, que no solo habían tenido encuentros, sino que habían guardado un secreto juntos, un hijo que tuvo cuando era muy joven, un hijo que nunca mencionó porque creía que no estaba listo para ser madre. Mi mundo se detuvo. ¿Tenía una familia secreta? ¿Qué significaba eso para nosotros? Ella decía que había tomado la decisión correcta al dejarlo, pero en mi mente, la pregunta retumbaba, ¿qué pasaría si lo arrepentía? Las lágrimas caían por su rostro mientras la escuchaba. Era un torbellino de emociones. Me sentía furioso, dolido, pero también comprendía su miedo. Había construido un castillo lleno de mentiras. Cada palabra que decía era un ladrillo más en la pared entre nosotros. Sin embargo, cada pieza del rompecabezas encajaba de forma aterradora. Lo que había sido una relación construida sobre sueños y promesas se desmoronaba ante mis ojos. Las semanas siguientes fueron tortuosas. Su confesión fue un punto de inflexión. Pero a pesar de sus promesas de ser un nuevo comienzo, había un océano de desconfianza. Las noches pasaban con discusiones interminables sobre si debíamos seguir juntos. Ella quería luchar, pero la presión era insoportable. La noche se convertía en un campo de batalla, donde cada palabra se usaba como un arma y cada silencio era un grito de dolor. Una noche, llegó un mensaje en su celular. Un mensaje de ese amigo, preguntando por su bienestar. La vi congelarse. Mis pensamientos se dispararon. Si todavía había comunicación, ¿qué significaba eso para nuestro futuro? No podía soportar más. Decidí que tenía que tomar una decisión. Supe que no podía quedarme. Era como un juego de ajedrez donde cada movimiento era un riesgo. Ella lo sintió. Cuando propuse terminar, sus ojos se llenaron de desesperación. En ese momento, su vulnerabilidad me atravesó como un rayo, y no supe si debía sentir compasión o desdén. Desearía poder decir que todo terminó bien. Pero mientras me alejaba, sentí una mezcla de alivio y dolor. Ella era hermosa y llena de secretos. Y aunque me amaba a su manera, su pasado nunca dejaría de estar presente. Lo que comenzó como una relación prometedora se convirtió en una tragedia, un cuadro roto. Mientras caminaba, la imagen de su llanto quedó grabada en mi mente. La vida continúa, pero las cicatrices permanecen. El amor puede ser hermoso, pero también devastador. Nunca pensé que la confianza se destruiría tan rápido. Y aunque encontraré a alguien más, sé que el eco de esa relación siempre resonará dentro de mí. Sin embargo, ahora me pregunto, ¿quién realmente fue el traidor en esta historia? ¿Ella por sus secretos, o yo por haber estado ciego a los míos?